Hay un instante en los evangelios que desconcierta incluso a quienes creen conocer bien la historia. No es un sermón, no es una parábola, no es una multitud en silencio. Es un gesto mínimo, casi incómodo. Jesús de Nazaret se inclina, toca la tierra y hace algo que nadie esperaba. Mucho ojo a lo que viene, porque aquí la escena se vuelve extrañamente humana. En un mundo donde la palabra tenía poder, Jesús decide no hablar primero. Usa un objeto simple, cotidiano, incluso impuro a los ojos de muchos. Tierra, saliva, un contacto directo que rompe normas, costumbres y seguridades. Esto es algo que no se suele contar así, pero ese gesto encierra una revelación profunda sobre cómo actúa Dios. Quédate hasta el final. Te daré una guía práctica para ordenar el corazón. Antes de entender el milagro, hay que sentir la incomodidad del momento, el silencio que se crea alrededor, la sorpresa de los testigos que no saben si mirar o apartar la vista. Aquí ocurre algo inesperado. Si quieres que la Biblia sea historia viva hoy y deseas profundizar en estos misterios, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Escucha bien porque esto te interesa. Lo que parece un simple objeto es en realidad una declaración sobre la verdad. Vamos allá. Para entender ese gesto, hay que viajar al mundo en el que vivía Jesús de Nazaret. Un mundo donde cada objeto tenía un peso simbólico y donde el cuerpo no era neutro. La tierra se pisaba, se trabajaba, se mezclaba con sudor. La saliva, en cambio, pertenecía al ámbito de lo íntimo y, para muchos, de lo impuro. Presta atención a este giro. Lo cotidiano podía convertirse en escándalo. En el judaísmo del siglo I, la pureza ritual no era una idea abstracta, era una frontera visible. Ciertos fluidos del cuerpo separaban, marcaban distancia. El contacto directo rompía protocolos sociales y religiosos muy precisos. Párate a observar este punto. Jesús no ignora ese marco cultural. Actúa dentro de él para tensarlo hasta el límite. No era extraño que sanadores usaran palabras, oraciones o gestos a distancia. Lo sorprendente es que Jesús elige el contacto físico y la materia más baja, polvo del suelo. Aquí la historia da un vuelco. En una cultura que esperaba lo sagrado desde el alto, Él lo hace brotar desde abajo, desde la tierra que mancha las manos. Dale una vuelta a esto que te digo. Al inclinarse, Jesús se sitúa al nivel del que sufre. No domina la escena desde arriba, la comparte. Ese objeto improvisado no es magia ni superstición, es un lenguaje que todos entienden. Dios no rehúye la materia, la toca. El instante es breve, pero decisivo. Jesús de Nazaret ya ha formado la mezcla con sus manos y se acerca al rostro del hombre ciego. No hay palabras solemnes, no hay invocaciones largas, solo un silencio espeso, casi incómodo. Fíjate bien en este detalle. El milagro empieza antes de que los ojos se abran. Jesús unge los párpados cerrados con aquella pasta hecha de tierra y saliva. El hombre no ve, pero siente el contacto, el peso frío del barro sobre la piel. Este gesto no es decorativo. Párate a observar este punto. Primero llega el tacto, luego la obediencia y solo después la luz. El orden no es casual. Entonces Jesús dice algo simple, que vaya a lavarse. Nada más. El hombre camina a tientas, guiado por otros, con barro aún en los ojos. Aquí ocurre algo inesperado. La fe no nace del resultado, sino del camino. La sanación no se consuma frente al sanador, sino lejos de él, en el acto de confiar. Cuando el agua limpia el barro, los ojos se abren. No de golpe, no con estruendo, sino con asombro. El mundo aparece por primera vez.
Escucha esto con atención. No solo recupera la vista, también recibe una nueva forma de mirar. La verdad entra a través de los sentidos. El milagro no termina cuando el hombre ve. En realidad, ahí empieza el verdadero conflicto. Los vecinos se miran entre sí, desconcertados. Algunos lo reconocen, otros lo niegan. ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?, murmuran. Aquí es donde la historia da un vuelco. La luz en los ojos provoca sombra en los corazones. El hombre insiste, es él, el mismo, pero ahora ve. Y entonces llega la pregunta inevitable. ¿Cómo ha ocurrido? Cuando menciona a Jesús de Nazaret, el ambiente se tensa, no por el milagro, sino por el modo. Tierra, saliva, un sábado. Fíjate qué curioso, la discusión no gira en torno a la curación, sino a la transgresión. Los líderes religiosos interrogan, analizan, dudan. Para ellos, el problema no es que un ciego vea, sino que Dios haya actuado fuera de sus esquemas. Esto cambia todo lo que sabíamos. La verdad no siempre es bienvenida cuando descoloca estructuras. El hombre sanado no domina el lenguaje teológico, pero tiene algo irrefutable: experiencia. Antes no veía, ahora veo. Nada más. Esa frase sencilla divide a la multitud. Piénsalo bien, cuando la verdad es clara, ya no necesita adornos. Algunos se abren, otros se cierran aún más. La reacción revela más sobre los testigos que sobre el milagro mismo. Nada en ese gesto es improvisado. Cuando Jesús de Nazaret se inclina y mezcla tierra con saliva, está hablando sin palabras. Presta atención a este matiz. Ese movimiento remite al origen mismo del ser humano. El barro no es solo materia, es memoria. Es el recuerdo de cómo, según las Escrituras, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Aquí ocurre algo inesperado. Jesús no solo repara unos ojos dañados, recrea. El gesto apunta a un acto fundacional. Así como Dios modeló al ser humano al comienzo, ahora vuelve a tocar la creación para devolverle plenitud. Esto cambia todo lo que sabíamos, porque la sanación ya no es solo alivio, es nueva creación. La saliva al salir de la boca representa el aliento, la vida que procede de dentro. No es un detalle menor. Fíjate bien, tierra y aliento, polvo y vida. En ese objeto humilde se unen cielo y suelo, lo divino y lo humano. Jesús no elimina la fragilidad, la asume y la transforma. Detente un segundo a analizar esto. El ciego no es sanado desde fuera, como si fuera un objeto roto, sino desde dentro de la historia de la humanidad. El gesto revela una verdad profunda. Dios no actúa a distancia cuando ama. Se acerca, toca, se mancha las manos. Y al hacerlo, revela quién es y quiénes estamos llamados a ser. Hay algo que suele pasar desapercibido después de este signo. Jesús no se detiene a explicarlo todo ni a justificar su gesto. Sigue caminando. Presta atención a este matiz. Cuando la verdad es auténtica, avanza sin pedir permiso. En ese silencio posterior, la escena empieza a trabajar por dentro. Algunos recuerdan el barro en las manos, otros el agua corriendo por los ojos, otros la mirada que aún no saben cómo nombrar. Y justo ahí, cuando nadie sabe qué decir, es cuando el relato empieza a apretar de verdad. Si quieres que la Biblia sea historia viva hoy y seguir caminando con nosotros por estas escenas, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Porque ahora viene la parte incómoda. El hecho visible ya ocurrió, pero el sentido todavía no. Y lo que está a punto de pasar no es un detalle más, es el momento en que el corazón tiene que decidir qué hace con lo que acaba de ver. Lo que ocurre después ya no se ve, pero pesa más que el milagro. Jesús de Nazaret se aleja y deja a cada uno a solas con lo que ha presenciado. No pierdas de vista este matiz. El signo abre una puerta,
pero no obliga a cruzarla. La verdad no empuja, espera. En ese silencio, el gesto empieza a revelar su lectura más honda. El barro en los ojos no fue solo un medio para sanar, fue un espejo. Ver implica aceptar que algo nos ha sido dado sin controlarlo. Párate a observar este punto. Quien recibe la luz ya no puede fingir que no ha visto. Aquí la historia da un giro interior. La fe no nace del espectáculo, sino del consentimiento. El milagro no sustituye a la libertad, la provoca. Dale una vuelta a esto que te digo. Dios actúa, pero deja espacio para que el corazón responda sin coacciones. Y por eso, el signo continúa actuando mucho después del agua y del barro. Cada testigo queda situado ante una pregunta que no se formula en voz alta. ¿Qué hago ahora con esta luz? Esa es la lectura espiritual que permanece cuando todo lo demás se ha disipado. El barro en los ojos no solo devolvió la vista, desenmascaró miradas. Jesús de Nazaret usa un objeto humilde para revelar algo incómodo. La verdad no se impone por altura, sino por cercanía. Fíjate bien en este detalle. Lo que sana a uno, incomoda a otro. El signo se para sin violencia. Algunos avanzan hacia la luz con asombro, otros retroceden para no verla. Aquí ocurre algo inesperado. No todos quieren ver, porque ver implica asumir consecuencias, aceptar que algo debe cambiar. La verdad no solo ilumina, también expone. Detente un segundo a analizar esto. El barro tapa antes de abrir, ciega para despertar. Jesús no revela la verdad de golpe, sino por etapas, respetando el ritmo del corazón humano. Primero descoloca, luego invita. Este es el escándalo silencioso del signo. Al final, el objeto desaparece, pero la verdad permanece. El barro se seca, el agua lo arrastra, pero la pregunta sigue viva. ¿Qué haces tú con la luz que has recibido? Esa es la revelación última. La verdad no se posee, se responde. El gesto no se quedó en aquel camino polvoriento. Atraviesa el tiempo y alcanza cada presente. Jesús de Nazaret no usó un objeto extraño para impresionar, sino algo común para interpelar. Presta atención a este giro. Lo ordinario sigue siendo hoy el lugar donde la verdad se manifiesta. El barro nos recuerda que la luz no siempre llega limpia. A veces aparece mezclada con dudas, con procesos lentos, con pasos que incomodan. Esto es algo que no se suele contar. Ver con claridad no significa entenderlo todo de inmediato. Significa aceptar el camino que se abre después. Piénsalo bien. El eco de aquel gesto resuena cuando alguien decide no huir de lo que ha visto. Cuando la verdad toca, ya no se puede volver a la indiferencia sin pagar un precio interior. Aquí ocurre algo inesperado. El signo antiguo se vuelve presente en cada decisión silenciosa. El relato no nos pide admiración, nos pide honestidad. El barro ya no está en las manos de Jesús, pero sigue apareciendo en la vida cotidiana, esperando una respuesta. Ese eco es incómodo, sí, pero también es la señal de que la historia sigue viva. Si unimos todas las escenas, el mensaje se vuelve claro sin necesidad de explicaciones largas. Jesús de Nazaret no quiso dejar un método, sino una orientación. Presta atención a este matiz. La verdad no se transmite como una idea, se encarna en un gesto que compromete. El objeto fue humilde, casi incómodo, porque la verdad rara vez llega envuelta en formas grandiosas. El barro obligó a detenerse, a aceptar un proceso, a caminar sin garantías. Aquí la historia da un vuelco interior. Creer no es entender primero, es fiarse lo suficiente como para dar el siguiente paso. Detente un segundo a analizar esto. El signo no cerró el relato, lo abrió,
No resolvió todas las preguntas, las colocó en el lugar correcto. La luz recibida no elimina la noche de golpe, pero marca una dirección, y eso basta para caminar. Quédate con esta idea. Jesús no buscó admiradores del milagro, sino personas dispuestas a vivir desde la verdad que habían tocado. Esa es la síntesis final del gesto. Todo lo demás es decorado. Después del barro y del agua, llega algo que nadie puede evitar. El momento en que uno se queda a solas con lo que ha visto. Aquí no hay instrucciones complicadas, pero sí una dirección clara. Primero, no huyas de la incomodidad. Si algo de este gesto te ha removido, quédate ahí un poco más. La verdad auténtica casi nunca tranquiliza al principio. Segundo, no intentes explicarlo todo enseguida. El hombre sanado no entendió lo que había pasado. Simplemente caminó. A veces, ordenar el corazón no consiste en comprender, sino en no cerrar demasiado pronto. Y tercero, observa qué cambia en ti después de mirar. No busques grandes gestos. La señal está en lo pequeño, en una resistencia que cae, en una pregunta nueva, en un silencio que ya no pesa igual. Esto es lo que Jesús deja abierto con ese gesto. No una respuesta rápida, sino un espacio donde la verdad pueda quedarse. Y así termina la escena, pero no la historia. El camino queda en silencio, el polvo vuelve a posarse y Jesús de Nazaret ya no está a la vista. Sin embargo, algo ha quedado en el aire. Fíjate bien en este detalle final. Cuando la verdad ha sido revelada, no necesita insistir, permanece. El objeto desapareció, el gesto pasó, el milagro se integró en la vida. Lo único que sigue en pie es la pregunta que nadie puede responder por otro. Aquí ocurre algo decisivo. La verdad no se impone desde fuera, se asienta por dentro, lentamente, como la luz al caer la tarde. Detente un segundo a analizar esto. Cada testigo vuelve a su rutina, pero ya no es exactamente el mismo. Ver cambia, incluso cuando se intenta olvidar. Y ahí reside la fuerza de este relato. No exige una reacción inmediata, exige honestidad a largo plazo. La esquena se cierra sin ruido, como empezó. Un camino, tierra bajo los pies y una verdad que no grita, pero acompaña. Y eso, quizá, es lo más difícil de ignorar.